Para su proyecto final, van a, prácticamente van a recopilar todos los conocimientos, pocos o muchos que hemos adquirido durante las últimas prácticas de laboratorio. El proyecto final incluye la mayoría de los periféricos que han aprendido a utilizar. ¿Cómo va a funcionar esto? Como elemento central, obviamente van a tener un microcontrolador, en este caso su PIC. Ese PIC se va a encargar de recibir la señal de dos elementos, de un elemento en específico. Van a conectar un sensor, el que sea, y van a mandar la información del sensor, de lo que esté midiendo, hacia el microcontrolador. Este sensor no necesariamente tiene que utilizar la entrada analógica del dispositivo. Yo les recomiendo que sí, pues porque la mayoría de los sensores funcionan de esa forma, pero también puede ser del tipo digital. Entonces podemos ponerlo analógico o digital, ¿vale? En el caso del mismo microcontrolador, vamos a meterle un firmware, bueno, ustedes, yo no, le van a meter un firmware que funcione como una suerte de control proporcional, es decir, que dependiendo el valor de la entrada, que en este caso sería el valor de referencia que ustedes le van a meter, contra lo que mide el sensor, sobre eso el micro tiene que tomar una decisión y manipular un actuador. Este actuador, obviamente, debe ir ligado a la magnitud física que está midiendo el sensor. Si, por ejemplo, esto es un sensor de temperatura, bueno, pues el actuador tiene que tener que ver con lo que está midiendo mi sensor de temperatura. Un actuador que manipule la temperatura del aire, por ejemplo. Si es un sensor de temperatura que mide la temperatura de un cuarto, bueno, pues el actuador tiene que ser un dispositivo que manipule esa variable física. Un ventilador, un aire acondicionado, una caja de Peltier, no sé, ahora sí que es cosa de ustedes, ¿vale? Entonces ya tenemos dos elementos. Un elemento de entrada, que es el sensor, un elemento de salida, que es el actuador. Obviamente, este actuador debe incluir su fase de potencia. Como pueden ver, estoy metiendo elementos de las dos materias, de microcontroladores y de sistemas de control. Entonces, por eso es que el proyecto sirve para las dos materias. Bien. ¿Qué elementos de salida aparte del actuador debe tener el microcontrolador? Bueno, el primero de ellos es una pantalla LCD, que ya la han echado a andar con anterioridad. Este elemento es exclusivo para la materia de microcontroladores, no es necesario que venga en la materia de control, pero pues la pantalla LCD es una buena forma de visualizar qué está pasando aquí. Bien, en la pantalla LCD tienen que mostrar la información del sensor y el estado del actuador. Además de que, obviamente, aquí tienen que, si es posible, porque en la pantalla LCD tampoco hay mucho espacio, poner la referencia. Es decir, lo que ustedes necesitan para comparar el valor de referencia contra lo que esté midiendo el sensor. Eso es la parte de presentación en este caso. Pero, esto, les digo, esto es exclusivo, esta parte es exclusiva para los de control. Para microcontroladores le tienen que añadir la pantalla LCD, pero además le tienen que añadir una conexión por puerto serie a un equipo de cómputo. Utilizando pues obviamente RS232.
Esta comunicación debe ser bidireccional, es decir, que pues puede haber comunicación de la compu, del micro a la compu y de la compu al microcontrolador. Entonces, ¿cómo puede ser bidireccional? Bueno, en la computadora ustedes deben de poder visualizar esta misma información de forma redundante de este lado. Entonces, aquí también va la referencia, aquí también va el sensor, aquí también va el actuador. Esta misma información que aparece aquí la van a mostrar acá. Para este caso, de hecho es la primera vez que lo hago por cuestiones extraordinarias, van a utilizar la terminal, ya sea la terminal interna del microcontrolador, del simulador, porque obviamente pues muchos no van a poder entregar un circuito físico, la del simulador, o en su defecto, quienes hagan un circuito físico, una terminal de Arduino, una terminal, hiperterminal, terminal sería la que ustedes quieran, ¿sale? Y normalmente aquí yo les pido una interfaz de usuario hecha con un lenguaje de alto nivel, botoncitos, ventanas y demás cosas bonitas, obviamente todo esto orientado a eventos, y en donde visualicen esta información, pero en una pantalla pues ya más bonita. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que pues no me dio tiempo de enseñarles cómo hacer interfaces de usuario, pues es ahora sí como que el gran final de la materia de micros, pues no se los puedo pedir obviamente, además de que el tiempo apremia y no les va a dar tiempo de entregar todo esto. Ese es en cuanto a lo que se tiene que mostrar acá. De este lado, del lado de la terminal, deben de ser capaces de manipular manualmente el actuador. Es decir, que ustedes de este lado puedan encender o apagar el actuador utilizando la terminal, enviando un carácter, enviando un número, una cadena, lo que ustedes quieran. O sea que van a cachar un carácter o lo que sea que vayan a mandar de este lado hacia acá, lo van a cachar con el microcontrolador. En el código que les pasé hay varios, hay unos ejemplitos de cómo hacer eso. Entonces el chiste es pues que hagan pruebas primero y sobre eso manipulen este actuador para que el dispositivo funcione como una suerte de modo automático o modo manual, ¿sale? Entonces tenemos un sistema de control completo, un proporcional, nada del otro mundo, o en su defecto un control on-off, porque a veces es mucho más sencillo. El control on-off también es válido, tanto para micros como para control. Lo ideal es que esto sea un control proporcional, pero si lo hacen on-off, pues ni modo, no, realmente no hay tiempo para más. Y con esto, pues prácticamente funcionaría su proyecto final. Entonces van a tener un valor de referencia con el que van a comparar la magnitud física que van a estar midiendo con un sensor de tipo analógico y de tipo digital. Y sobre eso, el micro va a tomar la decisión de cómo gestionar el actuador. Aumentar la velocidad, disminuir velocidad, aumentar potencia, disminuir potencia, dependiendo de lo que estén haciendo, ¿sale? Y la información de lo que está haciendo el micro la van a presentar en su pantalla LCD y en su interfaz, en su terminal de usuario. Y para los de microcontroladores, también van a agregar la parte de manipular el actuador de forma manual. Entonces vamos a separar aquí, porque este video va a funcionar para ambas partes. Esto es para sistemas de control. Y todo lo demás, o sea, todo el sistema completo, pues es para microcontroladores. Quienes vayan en control y no vayan en micros conmigo, bueno, pues solo me entregan esto. Y quienes vayan en micros conmigo y vayan a entregar también el proyecto final de sistemas de control, pues prácticamente pueden entregarme todo y cuenta como un extra incluso. Con respecto a la documentación, porque me tienen que entregar documentación que respalde su proyecto, lo voy a dividir en dos partes, para los de control y para los de micros. En ambos casos van a respetar el formato que hemos estado manejando para las tareas.
de en la primera página de su documento poner su nombre, grupo y la materia. Obviamente, pues para control, pues nada más hay un grupo, entonces no hay mayor problema, pero para micros tengo dos grupos, entonces sí es necesario especificar en qué grupo están. Los nombres, el nombre o nombres, obviamente esto va a contener los nombres de los integrantes de su equipo. Acuérdense que habíamos quedado al inicio que pues los equipos eran de dos personas y yo creo que pues dado que es una simulación, pues se va a tener que quedar así. Y dado que todo lo han hecho en parejas, bueno, pues se va a quedar en equipos de dos, parejas de dos, o en equipos de dos, o dúos de dos, o como lo quieran llamar. Si quieren hacer su ejército de un solo hombre, pues no hay ningún problema, ¿vale? No quiero carátulas, no quiero nada rimbombante, porque al fin del día es un PDF o lo que sea que me vayan a mandar. Les recomiendo que hagan un PDF, porque un archivo en Doc, el Google Docs se hace bolas y me mueve todo. Entonces yo les recomiendo que mejor lo hagan en PDF para que no haya pérdida de que, ay, es que aquí iba una imagen y no estaba, y profe, ¿por qué no me evaluó? Y bla, bla, bla. Bueno, entonces aquí mismo, en la primera página, va a ir toda su información y ya en las siguientes páginas, bueno, pues ya no lleva este cuadrito porque pues ya va en el primero. Esto es más que nada para la recolección de evidencias, porque bueno, siempre he pedido los formatos así. ¿Qué va a llevar en cada uno? Bueno, como primer punto, una introducción. Esto aplica para control y para micros. ¿Qué lleva esta introducción? Bueno, una descripción del sistema. Van a describir de forma breve, concisa, en términos técnicos, porque a fin de cuentas lo voy a leer yo, qué hace su circuito o su sistema de control, que bueno, en ambos casos es lo mismo. Van a describir qué hace, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, qué aplicación va a tener, si esto tiene aplicación en el mundo real o directamente pues solo es un experimento raro que se les acaba de ocurrir y pues es con lo que van a entregar su proyecto final. Yo les recomiendo que enfoquen este sistema a la solución de algún problema del mundo real para que pues valga la pena invertir tanto tiempo y a lo mejor dinero para quienes lo vayan a hacer físico, todo este relajo. Bueno, introducción, descripción de lo que va a llevar. Luego van a agregar un diagrama de bloques. Este diagrama de bloques para los de control es muy importante que respete los elementos que hemos visto durante la materia. Aquí van a meter el diagrama de bloques, ya sea de lazo abierto o de lazo cerrado, en donde especifiquen quién es el controlador, quién es el actuador, cuál es el proceso o planta y quién es el elemento de medición. En control me voy a enfocar mucho en esta parte para saber si caracterizaron bien cada uno de sus elementos. Para microcontroladores, pues también va a llevar el diagrama de bloques. Aquí no me voy a poner tan estricto con eso, pero pues si ya hicieron su diagrama de bloques para control, bueno, pues ponen el mismo del lado de micros. Aquí no hay mayor problema. Ahora, aquí es donde va a cambiar un poquito la documentación de este con respecto a este. Aquí van a poner su modelo matemático. Ya sé que no hemos hecho modelos matemáticos muy seguido en la materia de control, entonces obviamente el modelo matemático debe ser sencillo, debe ser muy similar a los que hemos hecho durante el semestre y los que vienen en su examen, en su primer examen. Entonces pues realmente no debería haber mayor complicación. Modelo matemático, cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es la ganancia y lo ideal sería que hicieran el modelo matemático de cada uno de los bloques. Acuérdense que para sacar un modelo matemático de todo un sistema de control se debe calcular la ganancia de cada uno de los elementos: controlador, actuador, planta, y si hay lazo de realimentación, porque es lazo cerrado, elemento de medición. Acuérdense que habíamos generado un modelo matemático para cada elemento y lo único que hacen al final pues es sumar uno tras otro. Entonces
Lo ideal es que si hagan ese modelo matemático con términos sencillos, con las constantes sencillas, no vayan a meterse en Laplace. Lo único que quiero es la ecuación de salida, aunque no esté estabilizada, pero que quede claro cuál es la entrada, cuál es la salida y la suma de las ganancias. Y micros, pues esto no va. Después de eso, estos sí van a ambos lados. Diagrama eléctrico. Obviamente, pues tienen que poner el diagrama eléctrico de ambos elementos, o bueno, en ambos trabajos. Pues es como yo veo que efectivamente lo que ustedes diseñaron funciona en el mundo real. Aquí está fácil, porque si hacen una simulación, si van a hacer esto con una simulación, bueno, pues nada más sacan captura de pantalla de la condenada simulación y la pegan en su documento. Entonces no hay mayor complejidad. Si van a hacer el circuito físico, bueno, pues van a tener que hacer de todas maneras la simulación, o en su defecto el diagrama eléctrico, aunque la simulación no funcione. Luego de esto van a agregar código fuente. El código fuente de su firmware, de su microcontrolador. Hablando de microcontroladores, sé que esto lo debí haber dicho en el inicio del video, pero bueno, en control está completamente permitido utilizar cualquier microcontrolador. Si van a utilizar un PIC, porque es lo que han usado en micros, pues órale, el PIC ahí está. Si van a utilizar Arduino, porque es más fácil el Arduino, órale, como va, no hay problema. Si van a utilizar una de esas tarjetas rojas de Texas Instruments, que son los clones piratones del Arduino, pues adelante, no hay ningún problema. Pueden utilizar cualquier tipo de microcontrolador. Si van a usar un FPGA porque son hipsters o algo por el estilo, pues adelante, no tengo mayor problema. El controlador lo pueden hacer como sea. En micros no pueden utilizar otra cosa que no sea el microcontrolador que han estado utilizando durante todo el semestre. Aquí sí no acepto Arduinos, aquí no acepto FPGAs, aquí no acepto nada distinto, ni Raspberries, ni cosas raras por el estilo. Aquí es el PIC sí o sí. Aquí de este lado pueden usar lo que quieran. Por eso es que considero que en sistemas de control del proyecto es mucho más flexible. ¿Vale? Voy a borrar esto porque estorba. Y por último, ya para no meter tanta información que no sirve de mucho, en ambos proyectos, en ambas documentaciones tienen que agregar la BOM, la Bill of Materials. Entonces, la Bill of Materials pues es una lista de componentes junto con sus precios, número de parte y además descripción de cada uno de los elementos físicos que se utilizaron para construir el sistema. Busquen por favor ahí en Google qué es una BOM, qué lleva la BOM, ejemplitos ahí de BOMes, cosas por el estilo, y pues hacen una similar, con que venga la información de que, es que utilicé un microcontrolador PIC16F887, descripción, microcontrolador para el elemento controlador, cantidad 1, ¿dónde lo compré? AG Electrónica, ¿cuánto cuesta? Pues 40 pesos. Bueno, ya no cuestan 40 pesos, pero pues suponiendo, ¿no? Arduino, cantidad 1, descripción, microcontrolador para el elemento de control, precio 100 pesos, ¿dónde lo compré? Pues en Mercado Libre. Mercado Libre es perfectamente una opción. Obviamente pues traten de poner tiendas reales, pues porque se supone que la BOM está enfocada a presentar informes de presupuestos de lo que se supone que están haciendo. La BOM tiene que ser algo más serio, ¿vale? Y ya, eso es en cuanto a la información. Sí, el último punto exclusivo para micros es el trabajo a futuro. ¿Qué es lo que quieren agregarle a su circuito más adelante, aparte de la entrega del proyecto final, para mejorar su sistema? O sea, ¿qué le quieren meter para que esta cosa se mejore y pues sea más eficiente energéticamente, en cuanto a procesos, todo lo que tenga que ver con la mejora del sistema? Esto es exclusivo para la materia de micros. Entonces, como pueden ver, la documentación para las dos materias es muy parecida,
La única diferencia entre uno y otro es que aquí les pido modelo matemático, aquí no, y acá les pido trabajo futuro y acá no, ¿sale? Y de todas formas, está abierto el foro de dudas para que externen sus dudas de qué es lo que necesitan entregar. Obviamente en la publicación voy a poner un poquito más de información y todo el choro de lo que les he hablado lo voy a integrar ahí mismo. Pero quería hacer el video pues para que se viera más o menos qué es lo que se supone que tienen que entregar. Dado que obviamente no me van a poder presentar su circuito físicamente por las cuestiones de distanciamiento social y porque pues no vamos a tener clases presenciales hasta no sé cuándo, todavía no hay un anuncio oficial de esto, pues van a tener que recurrir a otra forma de presentación. Para, para quienes vayan a hacer una presentación con una simulación, pues lo que van a hacer es grabar la pantalla de su computadora, van a sacar video de la pantalla, una captura con captura de pantalla, pero en video de la ¿cómo se llama? De su circuito funcionando dentro de la simulación y van a grabar si pueden con su voz propia o añadiendo texto, es ahora sí que depende de su imaginación, échenle coco aquí para que puedan hacer su grabación. eh, Tienen que hacer una grabación de pantalla de su circuito funcionando. La técnica, el programa, la metodología que utilicen es cosa de ustedes y solo es cosa de que le echen ganas. Y está fácil para la simulación, dado que es una captura de pantalla y no hay mayor problema. Quienes vayan a entregar un circuito físico, que de antemano les adelanto que cuenta como un extra, cualquier cosa física que entreguen, bueno, que muestran al menos, en cuanto al circuito obviamente, eh, cuenta como un extra. Lo que van a hacer en el caso de quienes vayan a entregar o vayan a mostrar un circuito físico, pues es grabarlo funcionando, tal como en el vídeo de fondo que tengo ahí, que es parte de uno de los videos. De hecho, es el último video que subí para microcontroladores. Ahí se muestra el funcionamiento de la pantalla LCD, de una entrada de un sensor, en este caso un potenciómetro, y la comunicación por puerto serie. Entonces, si van a entregar un circuito físico o algún otro dispositivo físico, pues les recomiendo que lo graben de esa forma. Pueden grabarse con su voz, no es necesario que salgan en cámara, pero sí les recomiendo que intenten hacerlo de esta forma, ya sea en simulación o en físico, con su propia voz. ¿Por qué? Porque seguramente más adelante, cuando ustedes sean todos unos líderes de proyectos, funden su propia empresa o tengan un puesto importante en donde dirijan personas, seguramente van a tener que presentar algún proyecto frente a personas. Y normalmente estas personas no son ingenieros, no son programadores, no son testers, son gente que no tiene ni idea de lo que les están intentando vender. En mi caso, en mi trabajo sucede mucho eso. Tengo que literalmente vender las cosas que hacemos, nuestros programas feos, nuestros circuitos feos que hacemos a clientes. Y esos clientes son ejecutivos, vendedores, agentes, cosas así. Realmente son pocas las veces en las que tenemos que interactuar con otros programadores. Cuando interactuamos con otros programadores de la empresa cliente, o nuestro proveedor en todo caso, bueno, pues es mucho más sencillo porque ya nos hablamos de cuates, ¿no? Pero cuando estamos hablando con un cliente, pues tenemos que explicarles con bolitas y palitos literalmente qué es lo que hace nuestro proyecto. Entonces, digo, en la escuela, pues para mí es muy común, realmente a mí nunca me ha costado trabajo expresarme, al menos en grupo, creo, pero créanme que cuando es con cliente, pues ahí se nota la diferencia entre quién sabe presentar un proyecto y quién no. Digo, yo no estoy diciendo que sea un experto, pero pues al menos pues sí he notado que a mí no me cuesta prácticamente trabajo. Obviamente dado mi perfil como docente. Sin embargo, pues ustedes que no están acostumbrados a explicar cosas frente a personas, pues sí les recomiendo que empiecen aunque sea con videos, aunque sea en voz en off y nada más salga su manota, así como en mi caso que se ve ahí cómo sale el desarmadorcito y la pantallita y todo eso,
pues con eso empiecen. O sea, realmente no es difícil, solo es quitarse un poco el miedo. Obviamente ya se van a ir acostumbrando. Realmente no tiene mayor complejidad esto, pero sí, traten de hacerlo. Pierdan el miedo, no se preocupen, yo no los voy a juzgar. Yo lo único que voy a juzgar es el comportamiento de su circuito y la validez de su proyecto. Es lo único que me interesa. A mí no me interesa que se tartamuden, a mí no me interesa que se les vaya el avión como a mí de repente, cosas por el estilo. Pues eso nos pasa, todos somos personas. Obviamente ya hay lugares en donde no podemos hacer eso, pero pues aquí sí se da el caso, ¿no? Y obviamente dadas las circunstancias, pues tengo que ser mucho más flexible. Sin embargo, pues sí es determinante que hagan esto para que pues vea su circuito funcionando. Entonces, pues esa es la forma en que van a presentar su circuito. Haciendo un video de la simulación o de, en todo caso, el circuito físico, su documentación en PDF y su simulación obviamente. En caso de que la vayan a hacer, pues mandan la simulación completa en Proteus. Si no, pues nada más con el video y con la pura documentación es más que suficiente. ¿Sale? Y corte.